Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a resolver un algoritmo relacionado con el sistema de cifrado de la escitala. La escitala, que es este dispositivo que ustedes ven acá, era un bastón que utilizaban los eforos. Esos eran los magistrados de los espartanos, en los que ellos enrollaban una cinta y sobre esa cinta escribían el mensaje. De esta forma, si capturaban a un mensajero, pues lo que veían era una tira y no veían el mensaje. En este caso se trata de un sistema de cifrado simétrico. ¿Por qué simétrico? Porque se utilizaba el diámetro que tenía la vara y la longitud para que el mensaje fuera coincidente. Es decir, cuando un capitán, digamos, que estaba en la zona de batalla, recibía el mensaje, él debía tener un bastón con las mismas dimensiones del bastón original. Por eso decimos que es un sistema simétrico, porque utiliza la misma llave para cifrar que para descifrar. Muy bien, este es uno de los retos que apareció en la pasada maratón de programación. Vamos a verlo. Y dice: desde los inicios de la historia clásica, el hombre ha sentido la necesidad de codificar información importante. Un ejemplo de esto fueron los espartanos, quienes en busca de transmitir información militar entre gobernantes de manera segura crearon la escitala. La escitala es un artefacto cilíndrico que resulta de proyectar un polígono regular de n lados, sobre el cual se enrosca una tira de papel como se muestra en la figura, escitala de 10 lados, refiriéndose a esta figura que vemos acá. El mensaje es escrito sobre cada uno de los lados de la escitala, los cuales hacen la función de un renglón. Cuando se termina de escribir el mensaje, la tira de papel es retirada de la escitala y en ella se encontrará verticalmente el mensaje codificado. Entonces, siguiendo el ejemplo de la imagen, bueno, aquí dice la imagen anterior, pero será de la siguiente imagen, la tira de papel se leería como la vemos acá. El siguiente mensaje codificado con la escitala espartana, dice su trabajo es de codificarlo, y nos dice pues que es inferior a 18, pero no dan más datos. Ahora, ya mirando el ejemplo, dice: el mensaje debe ser ingresado tal cual se muestra con anterioridad, no puede ser separado ni por espacios, comas, puntos o cualquier otro tipo de separación. Input, una cadena de caracteres con longitud m, donde m va a ser mayor a 1 y menor a 19, y dos números a y z que nos indican el ancho y el largo de la matriz respectivamente. Recuerden entonces la longitud del mensaje y nos van a dar A y Z, que van a ser el ancho y el largo de la matriz, lo que podríamos llamar como filas y columnas. Se muestra el mensaje, la salida de mostrar el mensaje decodificado, y nos dan el siguiente ejemplo. Pues vemos que nos están entregando esta cadena y nos dan 5 y 9, que deben ser entonces las 5 filas y las 9 columnas que ustedes observan acá. Entonces tenemos 5 filas, 9 columnas, para un total de 45 elementos, pero si hacemos un análisis más detallado del ejemplo que nos brindan, vemos que no se corresponde esta cadena con la salida que daría. ¿Por qué? Si aquí nos dicen que son 5 filas, entonces recordemos que como si tuviéramos la escitala aquí enrolladita, miren la imagen, entonces la vamos a ir girando, lo que quiere decir es que cada 5 filas se completa un giro, ¿cierto? Es decir, que cada 5, por lo tanto, cada 5 letras quiere decir que completamos un giro. O sea, la letra número 6 sería la letra inicial del siguiente renglón. Por ejemplo, cojamos la P, que es esta primera. Entonces contamos de ahí 5 letras. Y la letra número 6 sería la siguiente. Por lo tanto, esta R le correspondería a la letra número 6. Si vemos acá, entonces tenemos la E, esta E corresponde con esta de acá, esta otra E corresponde con, observamos que aquí ya no hay una correspondencia, porque mire que vemos 3 E seguidas y aquí no. Luego vemos una R, tampoco le corresponde, y vemos una D que no aparece por ningún lado. Y por lo tanto, este mensaje no sería coherente con lo que estamos viendo aquí. ¿Cuál sería entonces la cadena real que debería aparecer aquí? Debería ser la siguiente. Observen que aquí tengo ya una cadena, la he separado en el Excel para hacer una prueba de escritorio más, digamos, coherente, mucho más entendible. Entonces observamos que aquí cogemos, por ejemplo, los 5 primeros caracteres. Recordemos que al ser una cadena, pues una cadena para Java y para la mayoría de los lenguajes de programación, también internamente es un vector unidimensional, por lo tanto cada carácter ocupa una posición dentro del vector.
De este modo tenemos que de la posición 0 debemos de tomar el primer carácter. Aquí la posición 0, la posición 4 ya tenemos los 5 primeros caracteres, que es lo que ustedes ven aquí. Bien, cogemos entonces de la 5 hasta la 9, que serían los siguientes 5 caracteres, los pegamos acá. Ahora vamos a coger los siguientes 5, o sea, de la 10 a la 14, copiamos. Si ustedes quieren hacer este experimento en la casa, le dan transponer para que él se los pegue. Entonces observen que ahí va apareciendo el mensaje. Entonces ahora cogeremos de la 15 a la 19, copiamos, le damos transponer y hacemos lo mismo con lo demás. Esto es una recomendación que yo les doy de realizar estas pruebas, porque muchas veces la gente pierde más tiempo haciéndolo en la cabeza que realizándolo de esta manera. Entonces yo diría que la parte más compleja es cuando la gente todavía no ha entendido el enunciado del problema. Una vez que el enunciado está claro, que uno tiene claridad sobre qué es lo que hay que hacer, entonces ahí sí ya se procede a programar. Eso. Entonces aquí vemos que también se nos va a presentar una dificultad, y es que no se corresponde. Por ejemplo, en el mensaje nos decía que no pegar, que no debe contener espacios, pero si obtenemos la cadena tal cual, sí necesitaríamos los espacios. Si ustedes miran acá en el mensaje, vemos de nuevo, dice que no deben de haber espacios, pero según, para completar esto, sí hay unos espacios. Sí hay unos espacios, inclusive los espacios aquí se toman como null. Y vamos a ver durante el desarrollo del ejercicio que se van a asignar exactamente en estas posiciones esos espacios. Por lo tanto, he modificado de nuevo este mensaje en Excel para que realmente cumpla con la cadena que se espera. Miren. Entonces, de esta forma, si ustedes analizan, pues yo aquí ya lo hice, pero quiero que vean dónde lo he tomado. Este es el mensaje como tal que nos muestran en el ejemplo. Programar es lo más cercano a tener superpoderes, y vemos que las últimas 4 celdas quedan vacías. Entonces, si se ven aquí a la derecha, tengo unas variables, tengo C, tengo filas, que ya las vemos acá en la matriz, columnas, el número de columnas que tiene la matriz. Bien, y nos vamos a enfocar entonces en la C. En la C, que es como para indicar el carácter actual con el que estoy trabajando. De este modo vemos que vamos a arrancar desde la posición 0 en la cadena. Aquí tengo la cadena como tal, como se debe ingresar, que en total son 45 caracteres, que casualmente pues, es el número de elementos que tiene la matriz. Bien, entonces arrancamos con la C desde la posición 0. Entonces en la posición 0 la C nos daría la P, que es la que vemos acá, y corresponde entonces acá. Vamos a hacer salto día 5 para mirar este primer renglón cómo se produce. Entonces saltamos 5 posiciones y vemos que ya estamos aquí en la C, y viene la letra R. Saltamos nuevamente 5 posiciones y viene la letra O, que es la que ustedes ven aquí. Saltamos otras 5 posiciones, viene la letra G, y así sucesivamente vamos saltando de 5 en 5. Ahora vemos que viene la letra A, saltamos 5 más, estamos en la posición 30, viene la letra N, saltamos 5 más, viene la letra A, saltamos 5 más, en la posición 40 viene la letra R, y ya tenemos el primer renglón que dice programar, que es exactamente el mismo que ustedes ven aquí. Pero esto no me daría si realmente no, o sea, si no incluyo los espacios. Si no incluyo los espacios, me va a salir otro carácter como el que vimos. Observen que acá debe ir el espacio. ¿Cómo saco estos espacios? Simplemente ustedes pueden coger el mensaje que dan en el ejemplo y cogen todos estos caracteres en este orden, los van tomando y los estiran, van formando una sola cadena, que es la que ustedes ven en la parte superior, y tomando estos espacios quedarían en estas mismas posiciones en la cadena de forma horizontal. Por eso sabemos que esta es la cadena original que forma exactamente el mensaje que ustedes ven acá. Bien, se hace lo mismo. Entonces llega un momento en que ya la C va a arrancar en la cadena en la posición 1, pues ya llegó al límite inicial, o al límite final más bien, o sea, llegó al último carácter, no había más, entonces se reinicia y la C ya vale 1,
continúa entonces o sea, estamos como con la siguiente pasada, por decirlo de alguna manera, donde vemos que el carácter que corresponde allí es la E, estaríamos en el segundo renglón en este caso. Hacemos los 5 saltos, entonces aquí ya se corresponde la S, lo mismo, hacemos los 5 saltos, corresponde la L, hacemos los 5 saltos, la O, y así sucesivamente, y observaremos que aparece entonces este mensaje que es el que pertenece al segundo renglón, donde dice es lo más. Y así sucesivamente, si ustedes ven, pueden retomar este archivo de Excel y replicarlo, y se van a dar cuenta que exactamente vamos a obtener entonces el mensaje, que si ustedes lo leen acá, dice programar es lo más cercano a tener superpoderes. Obviamente yo aquí estoy representando los valores de la C, de qué posiciones se van obteniendo, pero en la matriz nos quedaría en el orden exacto, como está aquí, y tal y como se muestra en el ejemplo. Entonces ya sabemos cómo obtenemos esta matriz y qué mensaje es el que lo genera. ¿Cierto? ¿Cuál es el mensaje cifrado que lo genera? Sabemos que no es este, pero ya vimos en Excel cuál es ese mensaje. Entonces, vamos a ahora pasar a Java y vamos a realizarlo, pero antes, hagamos entonces un pequeño análisis antes de pasar a la parte de código. Decíamos los datos de entrada de la cadena del mensaje como tal cifrado y los dos números que definen el ancho y el alto de la matriz. El alto serían las filas y el ancho sería pues el número de columnas. Datos de salida, la impresión de la matriz con el mensaje descifrado, de acuerdo al ejemplo. Condiciones y restricciones, según este ejemplo dice que no puede ser separado ni por espacios, comas, puntos o cualquier otro tipo de separación. Y datos y cálculos adicionales, mostrar null para los datos en blanco de la matriz. Aquí sobre las condiciones y restricciones, según el análisis previo que acabamos de hacer, realmente no se cumple en el ejemplo, se requieren los espacios, si no, no haría el mensaje como tal, ¿cierto? Entonces lo vamos a tener en cuenta porque vamos a hacer el ejercicio que cumpla con el enunciado del problema, es decir, que pueda arrojar la salida que nos están pidiendo. Muy bien, ahora sí entonces pasaremos allá. Entonces creamos una nueva clase que vamos a llamar EsItalia, inclusive si ustedes quieren pueden poner la tilde, no hay ningún problema. Entonces creamos una nueva clase que vamos a llamar EsItalia. Le generamos un método main rápidamente, con las iniciales, public tipo de main, damos tabulador, ya tenemos el main. Bien, según esto, los datos de entrada habíamos dicho que vamos a tener una cadena. Entonces, como vamos a leer desde el teclado, vamos a utilizar la clase scanner. Voy a crear un objeto de la clase scanner que he llamado SC, utilizando la entrada por defecto o el teclado. Aquí me pide entonces el import del scanner, lo traemos. Si no les aparece la opción de que lo traiga automáticamente, entonces simplemente aquí en el import java.util.scanner y ya tenemos la clase scanner. Aquí simplemente nos faltó el new. Ok, ya está. Perfecto. Ahora declaremos una variable de tipo string llamada cadena. Y esto va a ser igual a lo que el usuario nos escriba. Y vamos a utilizar nestline porque necesitamos leer también con espacios. Porque la diferencia es que si los leemos con next, entonces nada más no lee hasta que encuentre un espacio. Bien, declaremos de tipo entero entonces filas y columnas. Voy a inicializarla en 0. Es más, de una vez le decimos también que vamos a leer con el objeto sc.nestInt. Y hacemos lo mismo acá. Ya tenemos los 3 datos de entrada que son las filas, la cadena, las filas y las columnas. Bien. Como tenemos eso, entonces ya lo que vamos a empezar es a recorrer esa fila, recorrer la cadena como si fuera un vector. Vamos entonces a utilizar también una variable que la vamos a llamar C para obtener como el carácter actual, si se quiere, o para irnos desplazando por los saltos que nos van dando de acuerdo al número de filas. Es decir, si nos dan 5 filas, vamos a saltar de 5 letras, según el ejemplo. Entonces vamos a decirle que C y lo vamos a inicializar en 0. Bien, ahora sí vamos a utilizar un for. A ver, para que estemos claros, yo voy a crear un for que me va a recorrer la cadena. Vamos a ir con la i
y la i se va a ir posición por posición hasta llegar a la longitud final de la cadena. Ese va a ser nuestro primer for, para saber qué carácter. Y vamos a tener otra variable que va a ser c, que es la que va a hacer los saltitos de A5, ¿correcto? Entonces necesitamos crear el for para recorrer la cadena. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Inicialmente, entonces, vamos a obtener la cadena original y luego vamos a obtener la otra cadena, es decir, la del mensaje descifrado, simplemente como una cadena y luego la almacenaremos en la matriz y la mostraremos en pantalla. Pero yo puedo descifrar el mensaje simplemente leyendo la cadena y procesándola como lo estábamos haciendo en el análisis. Bien, entonces volvemos a Java y creemos una variable que la vamos a llamar size, que va a ser como el tamaño. Vamos a decirle que va a ser igual a la longitud de la cadena. Es cadena.length. Y también vamos a crear una variable que la podemos llamar pos, como para estar reseteando la posición cuando necesitemos volver otra vez a la posición 0 y volver a leer el siguiente renglón. Y la vamos a inicializar también en 0. Bien, ya con eso entonces podemos empezar a recorrer la cadena, un for, donde declaramos i que arranca desde la posición 0 hasta que i sea menor, puede ser a la longitud de la cadena, que aquí ya la tenemos que es size, y con incrementos de A1. Vamos a colocar un condicional para regular que no se nos vaya a ver un desbordamiento, es decir, necesitamos preguntar cuando lleguemos a la última posición. Es decir, observen que la C va a ir tomando valores de 5, entonces por ejemplo la C llegó aquí hasta el 43, y si trata de hacer un aumento de 5, pues nos sacaría un index-bound exception, es decir, que se ha excedido como el tamaño de la longitud de la cadena, y nos sacaría un error. Pero necesitamos condicionar de que la C siempre sea menor a size, que es la longitud de la cadena. Entonces vamos a hacerlo. Simplemente aquí colocamos un condicional y le decimos que si C es menor a size, que es la longitud de la cadena, entonces si es menor, ahí sí vamos a mostrar vamos a ir mostrando vamos a crear una cadena temporal en la que vamos a ir mostrando como la salida y cómo se va formando el mensaje descifrado. Entonces necesitamos crear aquí una variable que le vamos a llamar salida. Salida como para ir colocando los caracteres que vamos a ir obteniendo en cada salto. Ok, entonces aquí vamos a decirle que salida va a ser igual a lo que tiene más cadena, que es la cadena original, en la posición, eso lo utilizamos con charat, en la posición, en este caso sería C, no con la I, porque entonces nos iría concatenando y tendríamos la misma cadena original, sino con la C, que es la que va a estar brincando digamos, de a 5 posiciones. Pues vamos al Excel para que recordemos. Yo con la C voy brincando de 5 en 5, no puedo, o sea, tengo que evitar que la C se me salga de la longitud de la cadena, ¿cierto? Por eso es que necesito una variable pos que me permita como retomar la posición inicial de donde va a arrancar la C. Es decir, cuando la C se llega al límite de la longitud de la cadena, entonces C debe volver otra vez a arrancar, quiere decir que ya terminó ese renglón, que arranque con el otro. Llegó aquí como, o sea, el tamaño ya va a exceder a la longitud, entonces que arranque en el otro renglón. Para eso, entonces voy a crear aquí una variable llamada pos, o bueno, pues ya la tenemos pos, y le asignamos ese valor. A C. Entonces, no C va a ser igual a pos, para que vaya y arranque de la posición 0, pero en el segundo renglón o en la segunda fila, que simplemente nos está diciendo que reiniciemos la salida. Lo inicialicemos, listo. Y ya con esto, inclusive queda mejor así. De que si C es mayor a size, o sea, si me va a dar mayor, entonces que la C tome el valor de pos, y pos lo vamos incrementando de 1 en 1. C tomaría el valor de pos, y de lo contrario, colocando aquí un si no,
así que me muestre el valor de la cadena. A ver, para que nos quede clara la lógica. Si la C excede el valor de la cadena, entonces le decimos que tome el valor de POS. POS arranca en 0, pero POS se tiene que ir incrementando, ¿cierto? ¿Por qué le decimos que arranque en 0? Porque va a arrancar desde la primera posición, ¿cierto? Pero también le decimos que se incremente, como arranca en 0, entonces dependiendo del valor que se vaya incrementando, ¿cierto? Para que se vaya desplazando de uno en uno por todas las posiciones de la cadena. Lo que estamos controlando es que no vaya a haber un desbordamiento, para que no me trate de asignar un valor de C superior a la longitud de la cadena. Por eso, si esto es mayor, entonces C se reinicia y sigue en el siguiente renglón. De lo contrario, concatenamos en la cadena de salida el valor, o sea, lo que va en la cadena, más el valor que tienes en ese momento, o sea, el carácter que haya en cadena en ese momento, que será la posición que esté marcando la C. Bien, y obviamente ahí adherimos el salto, entonces C va a ser igual a lo que tiene en este caso más filas, que nos indica el número de posiciones que se van a saltar. Es decir, cuando se hace esto es porque se hace un giro dentro de la escitala, es como si hiciéramos un giro, y arrancamos entonces con la letra que inicializa la siguiente fila, después de completar un giro. ¿Listo? Entonces acá hacemos un salto. Y con esto ya podríamos mostrar al final de esto cómo queda la salida. Ponemos en Shout y mostremos cómo queda la salida. Vamos a correrlo hasta ahí para ver cómo. Entonces, Chima CB6 para correr la clase actual. Introducimos la cadena e introducimos el valor de las filas y el valor de las columnas. Observen que aquí les está apareciendo que en efecto hemos excedido del rango, que estamos dándole un valor de 45 a la C, y si miramos en el Excel, como arrancamos desde la posición 0, llegamos nada más hasta el 44. Eso se resuelve de una forma muy sencilla. Simplemente aquí en Size, que es donde tomamos la longitud de la cadena, decimos que va a ser igual a -1. Y ya. Si volvemos a correr el programa, pegamos los datos de entrada, la cadena, las filas y las columnas, y de esta forma ya tenemos entonces el mensaje descifrado, la cadena original y el mensaje descifrado. Aquí ven, por ejemplo, que no está saliendo la S, dice programar es lo más cercano a tener superpoderes, entonces necesitamos la S. Aquí hacemos lo contrario, entonces acá en el for le tenemos que decir para que se incluya la última posición menor o igual. Volvemos a correr el programa, damos Enter y ya tenemos la cadena original y el mensaje perfectamente descifrado. Cadena original, número de filas, número de columnas, y nos da en efecto la salida de que programar es lo más cercano a tener superpoderes. Ya con esto, digamos, se ha resuelto la esencia del ejercicio. ¿Qué sigue? Aunque yo lo he hecho de una forma muy lenta para explicarle a ustedes, pero uno lo puede resolver según esto, con un buen análisis. Entonces, máximo de 5 a 10 minutos ya se habría resuelto el ejercicio. Entonces, ya tenemos el mensaje descifrado, o sea, tengo una cadena inicial cifrada y una cadena final descifrada. Vamos a ahora mostrar la matriz. Realmente yo no necesitaría una matriz, podría simplemente organizar el mensaje para que me diera la salida exactamente como la pide. No necesitaría una matriz. Voy a mostrarles incluso sin crear una matriz cómo obtengo la misma salida, y vamos luego a llenar una matriz, pero simplemente para poder mostrar los valores de null, tal y como nos pide el enunciado, o lo piden en este ejemplo, donde nos piden lo de null. Que por cierto, null pues sería con minúscula. Este null con mayúscula no existe, a no ser que uno mismo le asigne ese valor. Bien. Volvemos entonces acá y vamos a mostrar la misma salida, por ahora sin los números. Entonces vamos a tratar de hacer esta salida. Bien, simplemente vamos a colocar dos for como si fuera una matriz, un for para las filas y un for para las columnas.
Vamos a colocar F que arranque desde 0 hasta que la F sea menor a filas con incrementos de 1. Hacemos lo mismo para las columnas. Llamar aquí col para diferenciarlo de la C que estamos utilizando arriba, hasta que col sea menor a columnas. Recuerde que estas variables son las que tenemos arriba, que las hemos leído por teclado, y col más. Bien, pero en este caso, ¿por qué no voy a utilizar la C? O sea, voy a recorrer la cadena, en este caso la cadena de salida, y la voy a ir mostrando como si fuera una matriz. Es decir, yo recorro cada renglón y cuando cumpla lo de una fila, entonces debo mostrarlo en la siguiente, los caracteres que corresponden para que sea como la matriz de salida. Entonces, en ese caso no puedo utilizar la C porque me hace saltos de A5. Puedo declarar aquí una variable que la voy a llamar elemento. Voy mostrando cada elemento, digamos que viene siendo cada carácter que hay en la cadena. Y vamos a decirle que va a arrancar desde la posición 0 y que se vaya a ir incrementando. Bien, acá simplemente le ponemos un south para que nos muestre salida, que es la cadena donde ya está descifrado el mensaje, .charat, o sea, en la posición, en este caso sería la posición de elemento. De modo que elemento lo hemos de estar incrementando, le colocamos elemento más, y para evitar lo mismo de que nos vaya a dar desbordamiento, vamos a controlar aquí con un condicional que no nos suceda. Es decir, que si el elemento es menor al tamaño o la longitud de la cadena, en este caso la cadena de salida, entonces hacemos esto. Como el condicional, si el elemento es menor entonces que haga esto. Cerramos este, el if, cerramos el for interno y este es el for externo. Para que se organice como una matriz, coloquémosle aquí un salto de línea después de que se muestre cada fila. Incluso algo que suele utilizarse para controlar, por ejemplo, es que de una vez podemos colocar aquí salida, que es la cadena, .len. Entonces, mientras el elemento sea inferior a esta longitud, va a hacer esto. Y obviamente se va a incrementar, porque recuerde que aquí vamos a estar recorriendo la cadena de salida. Bueno, aquí no la muestro, pero la cadena de salida vamos a recorrerla una posición por posición a la vez y vamos a ir mostrando para que se vaya formando esto. Ok, creo que ya con esto lo podemos hacer. Entonces, puedo copiar otra vez los datos de entrada, vuelvo a ejecutar. Los datos de salida, observen que me sale así. Para evitar esto, entonces vamos a ponerle aquí, en vez de printline, le ponemos print, y para que nos salga mejor alineada, pongámosle el carácter de tabulación, el 92T, volvemos a ejecutar, pegamos, y en efecto observen que ya tengo la salida. Programar es lo más parecido a tener superpoderes. Y observen lo que les decía, los espacios en blanco. Por eso vemos que aquí se corresponde exactamente con lo que pide el ejemplo. Con eso ya habríamos, digamos, satisfecho lo que dice el enunciado, pero en vista de que aquí piden que aparezca la palabra null, pues por eso es que voy a recorrer o voy a llenar una matriz con eso. Entonces sería lo único que restaría, llenar la matriz y volverla a mostrar. De hecho, solo mostraríamos una sola vez. Bien, entonces acá simplemente voy a crear una matriz de tipo string para que pueda tener el valor de null que nos están pidiendo en el ejemplo. Tenemos la matriz igual new string y le damos los valores, en este caso de filas,
es el número que nos da de entrada y columnas. Y aquí simplemente, en vez de mostrar, lo único que voy a hacer es llenar la matriz. Bueno, aquí voy a ponerle el autocorchete, el autopar de corchete indicando que es una matriz bidimensional. Bien, entonces acá simplemente en esta parte iríamos con matriz en la posición de filas y columnas. Va a ser igual. Y aquí entonces vendríamos con salida en una posición del elemento. Como acá nada más estoy llenando, entonces este valor no va. Lo quitamos. Y aquí es muy normal que les aparezca este mensajito porque dice que estoy obteniendo un carácter y dice que no se puede convertir a string. Simplemente le concatenan doble comilla y con eso queda resuelto. Bien, ahora ya con esto he llenado la matriz, como aquí el comentario, llenamos la matriz y finalmente sería mostrarla. Para mostrarla, pues simplemente copiamos y pegamos este código aquí debajo y aquí mostramos la matriz. Aquí obviamente lo único que hay que hacer es ponerle un sort y eliminar lo que no necesitemos. Muy bien, podemos copiar y pegar nuevamente, ejecutamos. Bueno, aquí es porque obviamente no iría fila ni columnas, sino que lo estamos viendo con fcol. Y lo mismo acá, fcol. Simplemente se utilizó fue la variable filas y columnas para la longitud, pero el resto lo que iría aquí sería esto, que son las variables con las que estoy recorriendo las filas y las columnas. Bien, creo que ya con eso estamos listos. Como esta es la salida, sí sería bueno concatenar nuevamente acá este carácter de tabulación. Bien, entonces copiamos y pegamos todos los datos de entrada, ejecutamos. Recordemos que en esta última parte ya no hay que colocar ningún condicional, porque el condicional era para llenar la matriz, por lo tanto esto no va acá. Le pueden dar al Shift y la F para que formaten bien el código. Aquí nos está sobrando esta llavecita. Ahora sí, simplemente copiamos y pegamos datos de entrada, ejecutamos. Acuérdense del famoso print para evitar esto. El salto de línea en el for, donde debe ir, aquí está por fuera, simplemente aquí lo pongo por dentro. Es muy bueno que pasen estas cosas para que ustedes sepan cómo corregirlas también y es normal que se presente. Ejecutamos y ya tenemos la matriz. Acá esto que ustedes ven que hay como unos espacios en blanco por los saltos de línea que tenía del ciclo anterior en el cual estaba llenando la matriz. Si los eliminamos, entonces nos quedaría nada más el dato de salida. Entonces vamos a dejarlo como exactamente lo pide el ejercicio. Simplemente vengo acá, lo puedo hasta dejar como comentario. Ese salto de línea, vemos que no tengamos ningún otro salto de línea. Lo mismo acá en la salida, no es necesario mostrar la salida. Y con esto vamos a limitarnos nada más a lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces una cadena de entrada, filas y columnas, y en efecto tenemos exactamente la entrada y la salida que nos pide el ejercicio. Entonces nos dan una cadena cifrada, nos dan el ancho, que será el número de columnas,
y mostramos la matriz y en efecto vemos que tenemos exactamente la misma salida que nos pide. Observen que hemos obtenido los mismos datos, lo que les decía de null, y tenemos el resultado. Programar es lo más parecido a tener superpoderes, los mismos datos de entrada, con excepción de la cadena que ya la corregimos. Entonces, cadena cifrada, los datos de entrada para filas y columnas, y la salida exactamente como la pide el ejercicio. Incluso, ustedes ven que aquí tengo Wikipedia donde hablan de la citala, y también hay un ejemplo que nos dan. Aquí también podríamos contar filas y columnas y armar nuestros datos de salida. Por ejemplo, acá tengo ese mismo, voy a copiar, lo voy a ejecutar de nuevo, le damos esos datos y observe que nos da el mensaje. En un lugar de la mancha, con espacios, coma, de cuyo nombre no quiero acordarme, y si miramos acá en Wikipedia, es exactamente lo mismo. Nos dan una cadena, nosotros definimos el número de filas y columnas. Muy bueno este artículo de Wikipedia para que lo miren, y debemos de generar entonces esta matriz que fue la que acabamos de ver. Teniendo este mensaje, obtuvimos esta salida en un lugar de la mancha cuyo nombre no quiero acordarme, que es lo que estamos viendo aquí. Obviamente ellos no necesitan lo de los null, entonces podemos corregir esa parte, pero se obtiene exactamente lo mismo. De esta forma hemos utilizado o la cita para dar solución entonces a este reto, obteniendo la misma salida que nos muestra el ejemplo. Bien, los espero en el siguiente algoritmo.